Hola a todos y bienvenidos a otra video lección de PrepMed. En este video vamos a hablar de la auxología y de las patologías del crecimiento, que son un tema importante porque representan un tema básico para quienes se adentran por primera vez en el mundo de la pediatría, pero a la vez son temas bastante difíciles o en parte que hoy pretendemos diseccionar. Y es diseccionar de una mejor manera para así poder afrontar sin miedo cualquier cuestión de la competencia en este ámbito. El crecimiento altura-peso es un parámetro de salud muy importante en los niños. El crecimiento en altura se define como el aumento de la longitud o altura a lo largo del tiempo, mientras que el crecimiento de peso se define como el aumento de peso a lo largo del tiempo. Un crecimiento armonioso en talla y peso dentro de los percentiles de edad y sexo representaría un patrón de crecimiento normal, por lo que es fundamental siempre que se evalúa a un niño reconstruir la curva de crecimiento. De hecho, como ya hemos subrayado en otras lecciones en pediatría, cualquier valor de medición en el ámbito pediátrico debe expresarse siempre en percentiles de edad y sexo. Nos ayudan también las curvas de crecimiento en diferentes organismos, entre los cuales los más utilizados a nivel mundial son los de la OMS. Otro parámetro súper importante, más que los valores absolutos en altura y peso, es la velocidad de crecimiento, que corresponde a delta, que es una variación de longitud o altura, dividido por el delta del tiempo entre dos medidas, expresándose en centímetros. Para completar, presento un ejemplo de las curvas de crecimiento de peso y altura para sujetos masculinos entre 0 y 24 meses. Sin tales gráficos, podemos decir que un pediatra no puede ser llamado así. Por lo general, cada vez que un pediatra evalúa a un niño, debe reportar las mediciones dentro de estas gráficas para entender ese valor, sí, exactamente ese valor y en qué percentaje se encuentra y sobre todo teniendo mediciones previas para reconstruir la tendencia. Estas tablas muestran los percentiles principales. Por encima y por debajo de ellos, la medición son ciertamente patológicas. En la parte inferior derecha se ha informado que el enlace del sitio oficial de la OMS, donde es posible consultar los gráficos disponibles. Esta primera parte de la lección pretendemos darte algunas nociones básicas sobre la auxología, que son esenciales para comprender mejor las patologías que vamos a discutir en la segunda parte de la lección. Por tanto, comencemos con lo básico. ¿Cómo se mide a un niño de cualquier edad? Longitud. Para niños de 2 años y menores, se recomienda obtener una medición de longitud en posición supina utilizando una mesa de medición con un arnés fijo. La medición debe ser realizada por 2 personas, uno de los cuales puede ser cualquiera de los padres, uno de los cuales sostiene la cabeza del niño contra el bloque de cabeza fijo y el otro entonces asegura una extensión adecuada de las extremidades inferiores y una posición neutra de los tobillos en ángulo recto. Y entonces mueve el bloque para los pies hacia las plantas de los pies para entonces tener o leer la medida. La altura o estatura, que es para niños mayores de 2 años, se recomienda medir la altura de pie y esto se hace mejor utilizando un estadiómetro con cabecera móvil. Se debe colocar al niño de manera que los talones, las pantorrillas, las nalgas, la parte superior de la espalda y el occipucio estén en contacto con un eje vertical. El cabezal debe colocarse debajo del cabecero móvil que debe quedar perpendicular al plano de la medición vertical. Entonces, tenemos que el peso, las mediciones del peso deben tomarse en báculas adecuadamente calibradas, con una ropa ligera, con ropa interior únicamente, asegurándose de vaciar los bolsillos de la ropa y quitarse los zapatos. En cuanto a la tasa de crecimiento, es preferible calcular este parámetro sobre la base de 2 mediciones realizadas con 6 meses de diferencia para así evitar la amplificación del error de la medición intrínseco. Cuanto más corto sea el tiempo entre 2 mediciones, mayor será la multiplicación del error de medición que está reflejado en el cálculo de la tasa de crecimiento. La velocidad de crecimiento cambia a lo largo del proceso de crecimiento desde el nacimiento hasta la pubertad. En promedio, la duración prenatal aumenta a un ritmo de 1,2 a 1,0 centímetros por semana. En el primer año de edad, la velocidad de crecimiento promedio es aproximadamente 25 centímetros por año y disminuye
a aproximadamente 12,5 centímetros por año en el segundo año de vida. Luego, aproximadamente 8 centímetros por año a partir del tercer año de vida, con una velocidad persistente pero atenuada. Durante los siguientes 7 años, a la velocidad de crecimiento más baja, que es el promedio de 5 centímetros por año, y está justo antes del inicio de la pubertad, la llamada flexión prepuberal o desaceleración prepuberal fisiológica de crecimiento. Posteriormente comienza el crecimiento puberal, lo que lleva a una aceleración significativa de la velocidad de crecimiento, denominada crecimiento sport, que alcanza un máximo de 8,3 centímetros por año en niñas y 9,5 en los niños. Y la variación en el momento de inicio del desarrollo puberal puede conducir a una maduración temprano retrasada y puede afectar la edad de inicio de crecimiento y la velocidad de crecimiento también. Siguiendo hablando de la velocidad de crecimiento en altura, cabe reservar que una mención especial a los niños que nacen pequeños por la edad gestacional, y un gran porcentaje, cerca del 90% de estos niños, muestran un crecimiento de recuperación, o sea, ganan velocidad, dentro de los primeros 2 años de vida. Y esto lo que los coloca es, al menos en los percentiles más bajos de la altura normal para su edad. El resto no logra demostrarlo, lo que sugiere que podría haber una enfermedad genética subyacente o una disfunción endocrina. Los gráficos en altura estándar incluyen varios percentiles y, por lo tanto, más allá de una reducción en la velocidad de crecimiento, en general hay una desviación hacia abajo en las medidas de longitud y altura que cruzan los percentiles principales, y esto debe considerarse como un patrón preocupante sugestivo de retraso del crecimiento que requiere una investigación y una evaluación rápida por parte de un especialista. Sin embargo, en lo que respecta al peso, un modelo de crecimiento que esté adecuado al mismo, pues entonces tenemos un aumento de peso de 30 gramos por día, y entre los 3 meses y los 6 meses hay un aumento de 20 gramos al día, y entre los 6 y 12 meses 10 gramos al día. Por lo tanto, los bebés deberían duplicar su peso al nacer entre los 4 y 6 meses de edad, triplicarlo al año de edad y cuadruplicarlo a los 2 años. Por último, los niños suelen ganar unos 2 kilogramos al año entre los 2 años y la pubertad. Otra herramienta importante que puede ayudar al médico a sospechar de una condición patológica y no otra alteración subyacente del crecimiento es, sin duda, la evaluación de la relación entre el peso y la altura. De hecho, la baja estatura o el retraso en el crecimiento acompañados de un peso normal o aumentado deberían hacer sospechar de una endocrinopatía. Por lo tanto, la presencia de un aumento de peso deficiente en un niño con una baja estatura o retraso en el crecimiento debe alertar al médico sobre los problemas nutricionales, sobre las enfermedades crónicas o unas causas psicosociales. Las herramientas disponibles para evaluar esa correlación entre el crecimiento de la altura y el peso incluyen gráficos, y estos gráficos son de peso y altura, y también gráficos del índice de masa corporal, que se calcula dividiendo el peso en kilogramos por el cuadrado de la altura en metros. Además, la evaluación de las proporciones corporales también proporciona una pista diagnóstica para guiar al diagnóstico diferencial a través de la evaluación de los segmentos superiores e inferiores y la envergadura de los brazos, la altura de sentarse. La comparación de las diversas proporciones antropométricas de un niño determina si la baja estatura es proporcionalmente desproporcionada. En general, la baja estatura desproporcionada se asocia con una displasia esquelética o causas adquiridas como la radiación espinal, mientras que la mayoría de las otras causas de baja estatura tienen medidas que son antropométricas y son proporcionadas. La proporción entre el segundo superior y el segmento inferior, medido desde la sínfisis del pubis hasta el suelo de la posición del pie, varía con la edad y es aproximadamente 1,7 al nacer, 1,3 a los 3 años, 1,1 a los 7 años y 1 en adultos. Entonces, el aumento de la proporción da problemas en el crecimiento de las extremidades, proporción reducida, deterioro del crecimiento de la columna, aumento de la proporción da el crecimiento espinal reducido,
y la proporción reducir el crecimiento reducido de las extremidades. Por último, entonces, tenemos la edad cronológica, que es la edad estatura y la edad ósea. Estas tres medidas son utilizadas principalmente en el campo especializado por el endocrinologo pediátrico para sospechar la patología subyacente al trastorno del crecimiento, pero es bueno comprender las definiciones para comprender los siguientes pasos de esta lesión. La edad cronológica es la edad del niño expresada por años y meses. Este valor puede corregirse hasta el punto de hablar de edad correcta para los bebés prematuros, para los cuales es posible calcular la edad que habían tenido si hubieran nacido a término. La edad de talla, por lo tanto, es la edad cronológica en la que la talla de una persona corresponde al percentil 50. Por ejemplo, la altura de un niño es de 75 a los 3 años, 75 centímetros, y estos 75 centímetros corresponden al valor de 50 a la edad de 2 años. Por lo tanto, la estatura del niño no está correspondiendo a su edad cronológica. Y la edad ósea es la edad cronológica que corresponde a la maduración esquelética del niño, lo cual generalmente se estima que mediante la interpretación de una radiografía ósea, cuyos principales métodos de evaluación explicaremos en la siguiente diapositiva, están alterados. Sin embargo, en un sujeto normal, estos tres parámetros generalmente deberían corresponder. Como acabamos de decir en la diapositiva anterior, la edad ósea es la edad cronológica que corresponde a la maduración esquelética del niño. Este proceso de maduración se puede objetivar realizando una radiografía ósea con la que se puede estudiar los centros de osificación. En teoría, cualquier hueso podría usarse para este fin, pero en la práctica los huesos de la mar o la muñeca son la parte más adecuada para evaluar la madurez esquelética, ya que contienen una gran cantidad de huesos cortos y largos. También, para la sencillez de realizar la radiografía de una mano, se hace esto. Y los principales métodos utilizados para determinar la edad ósea son el método de Greulich y Pill y el método de Tameri y Widehouse. No me juzguen. En el primer método tenemos una comparación de la radiografía del suelo examinado con el estándar del mismo sexo y la edad cronológica más cercana. En el método de Tanner y Whitehouse tenemos una evaluación de los segmentos y óseos individuales con una atribución de una puntuación numérica a 20 segmentos óseos. Finalmente, como se analizó anteriormente, el desarrollo puberal se asocia con un aumento del crecimiento en la altura llamado crecimiento acelerado puberal. Por tanto, es importante interpretar la velocidad del crecimiento en el contexto de la progresión puberal. Los niños con un inicio muy temprano en la pubertad tienen periodos de crecimiento más tempranos que a menudo conducen a una altura relativa para su edad. Si no se trata, la rápida progresión puberal es seguida por una fusión epifisiaria temprana que a menudo esta resulta en una estatura adulta baja. La ausencia de aceleración en la altura de un niño que no muestra signos de desarrollo puberal a la edad esperada puede percibirse como un retraso en el crecimiento y en comparación con otros adolescentes de la misma edad. Y esto puede ser un sello distintivo de un proceso fisiológico como el retraso constitucional de crecimiento y también la pubertad, en el que el crecimiento acelerado se produce con una edad cronológica posterior, un proceso patológico con una falta total de desarrollo puberal, como el hipogonadismo o hipogonadotrópico. Generalmente la evaluación del desarrollo puberal se objetiva para que pueda ser comparada más o menos entre diferentes médicos a través de la clasificación de Tanner. Pasemos a la segunda parte de la lección, es decir, a las patologías del crecimiento, en particular por el momento del retraso de crecimiento y la baja estatura. Una velocidad de crecimiento disminuida, a menudo denominada de retraso en el crecimiento, es una condición en la que el crecimiento y la estatura es subóptimo y puede resultar o no en una estatura baja.
La estatura baja se define como una longitud o una altura inferior a 2 desviaciones estándar en la media para la edad y el sexo, lo que equivale aproximadamente a menos del percentil 3. Podemos distinguir 3 modelos de retraso en el crecimiento a través de los cuales ya solo es posible hipotetizar clínicamente una posible causa. La reducción de la velocidad de crecimiento con un peso normal, tasa de crecimiento lenta con un bajo peso para la altura o una pérdida de peso. Entre las causas de baja estatura con ritmo de crecimiento normal encontramos la estatura familiar pequeña, que es una baja estatura familiar y es la forma más frecuente de hipostaturismo. A menudo, estos niños tienen otros miembros de la familia de baja estatura y tienen apariencia equilibrada, un estado nutricional normal y un desarrollo puberal normal. Su curva de crecimiento se desarrolla consistentemente por debajo del percentil 3, mientras que la velocidad de crecimiento suele estar dentro de la norma. La edad ósea es evaluada mediante la radiografía de la muñeca y suele ser comparable a la edad cronológica y a la altura final esperada, siempre cae dentro del objetivo genético previsto en la función de la altura de los padres. Se distingue fácilmente con una deficiencia de la hormona de crecimiento y esta se encuentra siempre en un retraso de la edad ósea y la velocidad de crecimiento suele ser muy lenta y se distingue del retraso constitucional en el crecimiento, ya que la última edad ósea y el desarrollo puberal suelen estar retrasados. Tenemos un retraso del crecimiento y una pubertad constitucional, y en este sentido la baja estatura puede asociarse a un retraso en la pubertad y a menudo también presenta miembros de la familia que sin embargo tienen una altura final moderada. Al nacer presenta una talla normal con una posterior desaceleración de la tasa de crecimiento hacia los 2 o 3 años y una posterior normalización. La curva de crecimiento, la del percentil 3, con una velocidad de crecimiento media-baja, mientras que la edad ósea se retrasa respecto a la edad cronológica, aunque suele corresponder a la edad estatura. Posteriormente, se produce un retraso en la maduración sexual con una mayor reducción de la velocidad de crecimiento. Cuando aparece la pubertad, se observará crecimiento. Entre las causas de reducción de la velocidad de crecimiento con peso normal, aumentando para la talla, tenemos principalmente las patologías de interés endocrinológico, entre ellas el hipotiroidismo, la deficiencia de hormona de crecimiento, insensibilidad de hormona de crecimiento, deficiencia de IGF-1, insensibilidad de la misma. Tenemos también un hipercortisolismo endógeno, enfermedad o síndrome de Cushing, hipercortisolismo exógeno, que es iatrogénico muchas veces, y es resultado también de la administración de fármacos eh, para enfermedades crónicas, una causa frecuente de baja estatura. Tenemos un pseudo hipoparatiroidismo con una estatura baja, a menudo discordante debido al acortamiento de las extremidades, y se asocia con otros signos de acortamiento del metacarpiano 4 y 5. Entonces tenemos la deficiencia de la hormona de crecimiento, que es la falta de la hormona de crecimiento, y tiene la mayoría de los casos causas desconocidas, como una deficiencia idiopática. También tenemos la parte genética, que es una mutación en el gen POU-F1-F1, una mutación en el PROP1, mutaciones de otros genes conocidos que causan múltiples deficiencias de hormonas hipofisiarias, y ahí está el ejemplo. Y también tenemos un defecto en el gen receptor de la hormona estimulante de la hormona de crecimiento. No responde a pruebas estándar de estimulación y de liberación de hormona de crecimiento, pero sí al tratamiento de la misma. Entonces, bueno, las mutaciones de gen PROP1, por ejemplo, resultan en una incapacidad para activar la expresión que resulta en una hipoplasia hipofisiaria. También tenemos algunos defectos adquiridos que producen una irradiación craneal y pueden producir un traumatismo craneoencefálico como mecanismo. La presentación clínica del déficit de la hormona de crecimiento difiere según se trate de una enfermedad congénita o adquirida. Los pacientes con una deficiencia congénita grave de hormona de crecimiento solo tienen una longitud de nacimiento ligeramente reducida y es posible
que no muestren un retraso inmediato en el crecimiento. Hay una mayor frecuencia de presentación de nalgas y asfixia perinatal, y las posibilidades neonatales incluyeron hipoglucemia e ictericia prolongada. La representación clínica depende de la gravedad de la deficiencia de hormona de crecimiento, y el crecimiento postnatal es anormal y el retraso de crecimiento puede hacerse evidente durante los primeros meses de vida, pero puede ser evidente hasta los 6-12 meses de edad, cuando la velocidad de crecimiento es marcadamente lenta y se desvía a la curva de crecimiento normal, con mediciones de longitud a menudo significativamente por debajo del promedio. La edad ósea se retrasa, pero es similar a la edad de estatura y a menos que haya hipotiroidismo concurrente. Las características clínicas son fáciles: inmadura con un frente prominente, de dentición retrasada, masa muscular reducida y un cabello fino también que sea escaso, hipotrofia muscular, aumento de tejido adiposo. Después de descartar las causas más frecuentes de retraso de crecimiento, el primer paso para sospechar esta deficiencia es realizar las siguientes pruebas: factor de crecimiento similar a la insulina, IGF-1, y el ensayo de proteína 3 fijadora del factor de crecimiento similar a la insulina, que es el mismo pero el 3. Entonces, bueno, no, IGF, pero es BP3. Y la determinación de los niveles de los mismos se ha convertido en una herramienta ampliamente utilizada en la evaluación diagnóstica de los trastornos de crecimiento, ya que sus concentraciones reflejan la hormona de crecimiento circulante y tienen una concentración estable. De hecho, la evaluación de la producción hipoficiaria de hormona de crecimiento es difícil porque la secreción de hormona de crecimiento es difícil y es pulsátil, con picos más constantes durante las 3 o 4 horas del sueño o etapas. Por lo tanto, la medición aleatoria de un nivel de sérico de hormona de crecimiento no es útil para diagnosticar esta, y solo se utiliza para retardar la posibilidad de insensibilidad a la hormona de crecimiento. Si el retraso de crecimiento es severo, con un retraso significativo en la edad ósea en niveles bajos, es razonable hacer el diagnóstico de esta enfermedad sin pruebas de estimulación, y especialmente en el contexto de una patología hipotalámica conocida, pituitaria. Así como ya hemos comentado, la prueba de estimulación de hormona de crecimiento está indicada para confirmar un diagnóstico de esta enfermedad de la deficiencia de hormona de crecimiento, y las pruebas de provocación son innecesarias para pacientes seleccionados en quienes estos criterios clínicos son suficientes para hacer el diagnóstico de la deficiencia de hormona de crecimiento. Incluimos también aquellos con las mismas y las siguientes condiciones: anomalía pituitaria, que tiene también una deficiencia conocida de al menos otra hormona pituitaria, y criterios auxológicos, y el recién nacido con una anomalía congénita de la hipófisis, o una deficiencia conocida de la forma hipoficiaria junto con la hipoglucemia, es en el que la concentración sérica concurrente tenemos de la hormona de crecimiento es menor de 5 microgramos, y también tenemos el niño con una altura o estatura extremadamente baja. También tenemos una respuesta normal, que esa es otra condición en la que no es necesario. Tenemos una condición sérica de hormona de crecimiento superior a 10 microgramos, y la administración de esteroides sexuales antes de la prueba de estimulación aumenta la respuesta de estimulación en niños prepúberes con 11 años y niñas de mayores 10 años. Entonces, si hay hipotiroidismo, restaurar antes de realizar la prueba de estímulo. Utilizar entonces dos estimulantes diferentes. Tenemos la clonidina, la arginina, el glucagón y la insulina. El tratamiento con hormona de crecimiento humana recombinante es apropiado para niños con una deficiencia de hormona de crecimiento cuyas epífisis aún no se han cerrado. El tratamiento debe iniciarse tan pronto como se confirme el diagnóstico y continuar hasta que cese el crecimiento de la estatura. Existen diferentes formulaciones de la hormona de crecimiento humana recombinante, cuyas de las cuales son de administración diaria y otras de alimentación prolongada.
La dosis habitual de esta misma es de 0,16 a 0,24 miligramos por kilogramo por semana, dividida en inyecciones una vez al día. La mayoría de los endocrinólogos ajustan las dosis de esta según la respuesta de crecimiento y los niveles séricos del factor de crecimiento similar a la insulina, también el peso corporal. Una vez se alcanzan los niveles objetivos de IGF-1 en respuesta a la terapia con esta misma, la dosificación continúa con, con la misma dosis y es monitoreada periódicamente la respuesta de crecimiento y los niveles de IGF-1 durante la terapia. Después de 4 a 6 meses de tratamiento, la respuesta de crecimiento es el punto de referencia más apropiado durante el nivel de IGF-1. La velocidad de crecimiento del niño debe compararse con curvas que muestren la velocidad de crecimiento normal para la edad en niños sin deficiencia de la hormona de crecimiento. Durante el periodo inicial de recuperación de crecimiento, la curva al percentil per 75 para la velocidad de crecimiento es un objetivo apropiado para definir una respuesta de crecimiento adecuada a la hormona de crecimiento que se está administrando, la recombinante. La terapia con esta hormona de crecimiento generalmente se continúa al menos hasta que el crecimiento estructural disminuya de 2 a 2,5 centímetros al año. Sin embargo, esta es una decisión individual y en algunos adolescentes puede ser apropiado finalizar la terapia antes. Tenemos entonces el retardador de crecimiento de estatura corta, la insensibilidad de la hormona de crecimiento. Es un grupo de trastornos hereditarios en los que hay una reducción o una ausencia de los efectos biológicos de la hormona de crecimiento a pesar de una secreción anormal o normal de hormona de crecimiento. El patrón clásico de insensibilidad de la hormona de crecimiento es de los pacientes con un síndrome de Laron, que está causado por mutaciones en el gen del receptor de la hormona de crecimiento. Sin embargo, existe un espectro en condiciones caracterizadas por los diferentes efectos a lo largo del eje de hormona de crecimiento, la IGF-1. Entre las mutaciones más evidentes tenemos la mutación del receptor de la hormona de crecimiento, que es la causa más común y conocida de insensibilidad de la hormona de crecimiento, caracterizada por un retraso severo del crecimiento postnatal, circunferencia de la cabeza pequeña, con una nariz en forma de silla de montar y frente prominente, también un retraso en la maduración esquelética, genitales pequeños y longitud corta en las extremidades en comparación con la longitud del cuerpo tronco, composición corporal normal con osteopenia y obesidad. El desarrollo intelectual es normal o solo está moderadamente afectado, y estos pacientes también representan anomalías metabólicas como la hiperlipidemia y episodios de hipoglucemia, especialmente en la infancia. Señalización anormal del receptor de la hormona de crecimiento relacionada con la mutación STAT5B, STAT5B, y los pacientes con esta mutación también tienen un pequeño problemita, y es que tienen un retraso en el crecimiento postnatal grave y una desregulación indumentaria. Tenemos una mutación con la pérdida parcial de función del gen IGF-1, también un transporte defectuoso de IGF-1 con deficiencia de IGF-false, y la mutación del gen PAPA2 que codifica las metaloproteínas IGFBP3 y 5. También tenemos mutaciones en el gen que codifica el receptor IGF-1. Se debe sospechar insensibilidad a la hormona de crecimiento en pacientes con una insuficiencia de crecimiento grave y niveles bajos del factor de crecimiento similar a la insulina o factor de crecimiento de proteína similar a la insulina 3. También las causas de la deficiencia secundaria de la IGF-1, incluida la desnutrición, la enfermedad hepática y la deficiencia de hormona de crecimiento, suelen descartarse mediante una evaluación clínica exhaustiva. El diagnóstico puede confirmarse mediante las pruebas genéticas y también
pruebas genéticas moleculares para detectar mutaciones en el gen receptor de la hormona de crecimiento, que es el síndrome de Laron. Otros genes también que afectan en la transducción de señales de la hormona de crecimiento o pasos posteriores en la cadena de funcionamiento. Si no se dispone de pruebas moleculares, se puede realizar un diagnóstico clínico de insensibilidad basándose en un fenotipo clínico sólido y pruebas bioquímicas compatibles, incluidas las concentraciones de hormona de crecimiento, la unión de hormona de crecimiento proteína y o una prueba de generación de IGF-1. Un nivel inicial alto de hormona de crecimiento respalda el diagnóstico de insensibilidad a la hormona de crecimiento, pero no es diagnóstico y debe interpretarse con precaución. Un nivel basal normal de la hormona de crecimiento no es sospechoso de insensibilidad, a menos que el paciente también tenga un retraso grave en el crecimiento. En estos casos, un nivel bajo del mismo respalda firmemente el diagnóstico del síndrome de Laron, pero los niveles normales no pueden descartarlo. Se debe considerar el tratamiento en pacientes con insuficiencia de crecimiento grave cuyas epífisis están abiertas. El tratamiento debe iniciarse tan pronto como se investigue la insensibilidad de la hormona de crecimiento. Las opciones de tratamiento incluyen la hormona de crecimiento recombinante o IGF-1 recombinante. También para los niños con una deficiencia de la IGF-1, que es diagnosticada mediante criterios clínicos, pero no establecidos mediante pruebas moleculares, es útil realizar una prueba de terapia con hormona de crecimiento recombinante durante 3 a 6 meses. Algunos de estos niños tienen insensibilidad parcial a la hormona de crecimiento y pueden responder a la hormona de crecimiento cuando se les administran dosis relativamente altas. La eficacia de la hormona de crecimiento está indicada por el aumento de los niveles séricos de IGF-1 y un aumento de la velocidad de crecimiento. Si la hormona de crecimiento es eficaz, es preferible la IGF-1 porque la hormona de crecimiento suele ser más eficaz en pacientes con esta misma parcial y tiene un mejor perfil de seguridad y es más asequible. Los niños que no responden a la hormona de crecimiento exógena pueden pasar a un tratamiento con IGF-1. Las indicaciones aceptadas para dicho tratamiento son 2 años de edad o más con epífisis abiertas y altura basal, desviación estándar de IGF-1, ambos de 3D. Los pacientes con defectos genéticos se ha demostrado que causan una GHI que pueden comenzar directamente con el reemplazo de IGF-1 y estas incluyen mutaciones patológicas en el gen receptor de la hormona de crecimiento. El hipotiroidismo provoca un déficit de crecimiento generalmente asociado a un aumento de peso. La afección puede pasar desapercibida durante muchos años y provocar baja estatura. Una vez tratada, la recuperación del crecimiento es rápida, pero a menudo se asocia con un inicio rápido de la pubertad y puede limitar la altura final. Tenemos también el hipotiroidismo congénito y este se diagnostica poco después del nacimiento mediante un examen bioquímico del recién nacido y si se trata no se causa ninguna anomalía de crecimiento. Tenemos algunas causas, que es el descenso deficiente de la tiroides y su alojamiento correcto. También tenemos una ausencia total, una deficiencia de yodo también y bueno, tenemos un hipotiroidismo secundario debido a la deficiencia de TSH y la deficiencia aislada es rara y generalmente se asocia con la deficiencia de otras trofinas hipofisiarias como la hormona de crecimiento, gonadotrophinas y ACTH. En el primer mes de vida es difícil hacer un diagnóstico de hipotiroidismo congénito basándose en las características clínicas, ya que inicialmente estas condiciones no difieren mucho del espectro normal. Hay un pequeño aumento de otros efectos congénitos, particularmente los efectos cardíacos. Y en la clínica tenemos algunas alteraciones de crecimiento, problemas en la alimentación, dificultades para chupar, ictericia prolongada, constipación, piel seca, pálida, fría, moteada, facies con rasgos toscos, lengua ancha, llanto ronco, coto, hernia umbilical, retraso en el desarrollo y la mayoría de los casos de hipotiroidismo congénito se identifican al nacer
gracias al cribado bioquímico que se realiza de forma rutinaria y todos los recién nacidos mediante la detección de niveles elevados de TSH en sangre. Sin embargo, este método no identifica el que mide la FT4. Y la causa más común es la tiroiditis autoinmune. El riesgo aumenta en niños con síndrome de Down o Turner y en niños que ya padecen una enfermedad autoinmune, como vitiligo, artritis reumatoide, diabetes mellitus, enfermedad de Addison. Entonces tenemos una clínica que causa tiene las diferentes causas: baja estatura, intolerancia al frío, piel seca, extremidades frías, bradicardia, cabello fino y seco, también ojos apagados e hinchados con pérdida de cejas. Tenemos hiporreflexia, constipación, pubertad retrasada, obesidad, entre otros. A continuación se detallan las principales causas de una tasa de crecimiento lenta con un bajo peso para la altura o una pérdida de peso. Tenemos las causas nutricionales, que son desnutrición, y en los países de desarrollo se encuentran entre las causas más frecuentes del crecimiento deficiente en altura y a menudo también asociada con un peso corporal bajo, en consecuencia de la producción reducida de IGF-1 típica de la desnutrición. Tenemos la malabsorción, que también tomar medicamentos neuroestimulantes para el TDAH, trastornos de la alimentación, deficiencia de la vitamina de calcio, enfermedades crónicas. Tenemos también causas gastrointestinales como la enfermedad celíaca, enfermedad de Crohn, fibrosis quística, intestino corto, y la enfermedad celíaca es una causa frecuente de baja estatura, generalmente procedida por un retraso del peso, y en ocasiones el crecimiento deficiente puede ser la única manifestación. Entonces tenemos hepática como ataxia de las vías biliares, también una causa renal como la acidosis tubular renal, insuficiencia renal también. Bueno, tenemos también la talla baja, que puede ser consecuencia de los valores bajos de IGF-1 que se encuentran en estas patologías. Tenemos causas cardíacas como cardiopatías congénitas crónicas y pulmonares. Y la baja estatura es consecuencia de la hiperoxigenación, o sea, la hipoxia que se encuentra en estas condiciones. Finalmente, una mención a las causas de talla baja desproporcionada, de las cuales reconocemos causas congénitas y causas adquiridas por radiación o neoplasias esqueléticas. Por lo tanto, las displasias esqueléticas congénitas asociadas con la baja estatura son causadas por defectos hereditarios con genes implicados en el desarrollo del cartílago y del hueso. Entre los genes más conocidos, pues recordamos el SHOX, el FGFR3, ACAN, el NPR2, que es el receptor 2 del péptido natriurético, IHH y FBN1, que es la fibrilina. Tenemos las variantes autosómicas del gen FGFR3, es causante de la condroplasia y síndromes relacionados, incluida la hipocondroplasia y la displasia tanafórica. También la condroplasia en particular se caracteriza por las extremidades cortas, la megalocrania también y las protuberancias frontales. Y también el término de acondroplasia deriva de la unión de tres palabras de origen griego y indica una falta de desarrollo armonioso del cartílago de crecimiento en los huesos largos de las extremidades. La altura media que puede alcanzar es de unos 130 centímetros y el perímetro cefálico, mayor de lo normal al nacer, crece más rápidamente durante el primer año de vida y luego se estabiliza. Los principales síndromes genéticos o anomalías cromosómicas que se asocian a la talla baja con dismorfismo son el síndrome de Turner, el de Down, mutaciones del gen SOX, síndrome de Prader-Willi, síndrome de Russell-Silver, síndrome de Noonan y de Williams-Beuren. El síndrome de Turner es una afección importante a considerar en niñas con baja estatura porque a veces la baja estatura puede ser la primera característica clínica que se observa en el síndrome. Suelen tener una altura media de unos 20 centímetros menos de lo esperado con respecto a la altura media de los padres. Además, normalmente tienen una maduración de puberal o nula o muy retrasada. Y otras características clínicas típicas del síndrome son toras en escudo o
Petus excavatum, cuello palmeado, cúbito y rodilla valgos, cuarto metacarpiano acortado y la deformidad de Mardenburg en el antebrazo. Y esta es una deformidad bilateral de la muñeca y se caracteriza por un acortamiento en una inclinación del radio y el cúbito, lo que provoca una luxación dorsal del cúbito y una limitación del movimiento de la muñeca y el codo. El diagnóstico rápido del síndrome de Turner es importante para diagnosticar cualquier anomalía cardiovascular y renal endocrina asociada que pueda requerir tratamiento, incluida la terapia con una hormona de crecimiento. Las mutaciones en el gen SOX, en el cromosoma X, provocan un síndrome cuya manifestación principal es la baja estatura. Suelen tener antebrazos y piernas más cortos, con una envergadura de brazos y una longitud de piernas reducidas en relación con el tronco. También deformidad de Mardenburg, cúbito valgo, paladar arqueado, hipertrofia muscular, y las variantes SOX, o sea, SHOX, están presentes aproximadamente entre el 1 y el 4% de los pacientes que de otro modo se clasificarían como de baja estatura idiopática. El tratamiento de la hormona de crecimiento es eficaz para aumentar el crecimiento lineal en pacientes con una deficiencia aislada de SHOX. Y el síndrome de Silver-Russell se caracteriza por una restricción grave del crecimiento intrauterino y un retraso en el crecimiento postnatal con frente prominente. La mayoría de los recién nacidos entonces tienen dificultades para alimentarse, un breve retraso en el desarrollo y ocurre aproximadamente en un tercio de los individuos en la apnea del sueño. El abordaje diagnóstico del paciente con una sospecha en el retraso de crecimiento o talla baja incluye una serie de conceptos iniciales que, colocados correctamente, también permiten a un pediatra no especialista encaminar un diagnóstico por el camino correcto. Evidentemente, el primer paso es realizar una anamnesis y una exploración física detalladas y llegamos hacia el enfoque diagnóstico. Tenemos una historia fisiológica y esta historia fisiológica nos habla de la edad gestacional, peso y longitud al nacer, complicaciones maternas durante la gestación, complicaciones prenatales y perinatales y postnatales. También tenemos entonces el apartado de nutrición, con el apetito, la dieta y la historia familiar, que es otro apartado. Tenemos la altura de los padres, tenemos la edad de la pubertad, presencia de baja estatura en la familia, enfermedades genéticas o crónicas y historia de consanguinidad. Antecedentes patológicos remotos, tenemos las patologías crónicas, medicamentos, trauma, intervenciones quirúrgicas. Y en la edad de inicio del crecimiento anormal, los síntomas signos asociados, tenemos astenia, apetito reducido, dolor de cabeza, infecciones recurrentes del oído, también cambios en albus, dolor abdominal, poliuria, polidipsia y euresis. Los elementos a evaluar son el examen objetivo y en nuestro caso pueden sugerir una condición particular, una posible postulación al concurso. Tenemos la dimorfia facial, hipertelorismo, ojos caídos, orejas de implantación baja, síndrome de Noonan, frente prominente, cara triangular, comisuras de boca caídas, síndrome de Russell-Silver, hipoplasia en la parte media de la cara, protuberancia frontal, acondroplasia, defectos en la línea media que están asociados con deficiencia de hormonas hipotalámicas y pituitarias, edema de papila, hiperplasia de nervio óptico que sugiere un efecto en masa en el sistema nervioso central, también cuello y pecho, bocio, hipotiroidismo, cuello palmado, tórax en escudo, excavatum, hallazgos característicos del síndrome de Turner, cuello palmeado, Petus excavatum, síndrome de Noonan, joroba de búfalo, sugiere el síndrome de Cushing. Y bueno, tenemos el cúbito valgo de rodilla que están presentes en el de Turner o mutaciones del gen SHOX, deformidad de Madelung en el antebrazo, y este se observa comúnmente en el síndrome de Turner, o modificaciones del SHOX, extremidades largas en relación con el tronco o la displasia espondiloepificiaria.
También tenemos las extremidades cortas, principalmente en los brazos, en relación con el tronco, la condroplasia. Manos en tridente, que son anchas, con un espacio entre los dedos medios, acondroplasia. También tenemos la piel atrofiada y las vetas violáceas, que son características del síndrome de Cushing y a veces con hiperpigmentación. La pubertad retrasada o acelerada o hipogonadismo, eso es que la mayoría de las mujeres con un síndrome de Turner tienen luego un desarrollo mamario y algunos han retrasado la pubertad. Luego de realizar la anamnesis detallada y realizar un examen físico completo, es adecuado realizar preguntas específicas con respecto al problema en cuestión. La primera pregunta es: ¿qué tan bajo es el niño? El reporte estándar es utilizar curvas de crecimiento altura por edad. La altura del percentil 3 no requiere una evaluación específica adicional, al menos que haya una disminución progresiva en los percentiles de altura, enfermedades sistémicas subyacentes o si el crecimiento está por debajo del objetivo genético. También la altura, que es el percentil 3 menos 2D, es necesario utilizar o realizar una evaluación más detallada, comenzando con la evaluación de la velocidad de crecimiento. También la altura, que el primer percentil es de menos de 2,25D, se requiere una derivación de un odontólogo pediátrico. Y te queremos recordar que para niños con una pubertad tardía para su edad, es adecuado utilizar, como ya se mencionó en la primera parte de la lección, las curvas de crecimiento en la etapa de Tamer ajustadas. También la segunda pregunta es si está afectada la velocidad de crecimiento. La tercera, ¿cuál es la altura adulta esperada en el niño? Debemos referirnos a un objetivo genético. Y al final, la edad ósea coincide con la edad cronológica. Por ejemplo, un retraso en el crecimiento de la edad ósea consistente con un retraso constitucional del crecimiento y la pubertad, pero también está presente en algunos o muchos tipos de retraso patológico en el crecimiento. Y he aquí un breve resumen de cómo esperamos encontrar la comparación entre la cronológica, la talla, la edad ósea de las tres principales causas de baja talla. Tenemos en la baja estructura familiar la edad ósea, que puede ser comparable con la edad cronológica, mientras que la edad estatura resulta ser menor que la edad perceptible por edad y sexo, pero siempre cae dentro del objetivo genético previsto en función de la altura de los padres. En el retraso constitucional del crecimiento, la edad ósea se retrasa respecto a la edad cronológica, pero suele corresponder a la mitad o a la edad, de la estatura. Después del crecimiento durante el periodo puberal, la altura final siempre será normal y dentro del objetivo genético. Finalmente, la deficiencia de hormona de crecimiento, la edad ósea se retrasa, pero es similar a la edad de la altura. Otra prueba adicional que se debe realizar incluso antes de evaluar la edad ósea es sin duda el cribado de la enfermedad celíaca, especialmente si hay síntomas gastrointestinales o familiares de primer grado celíaco o si el retraso se debe principalmente al aumento de peso. Se pueden justificar pruebas más exhaustivas si el niño es muy bajo, o sea, también si tiene algún retraso en el crecimiento, también si la velocidad de crecimiento es menor a 5 centímetros por año entre los 4 y 6 años de edad, y si la edad es menor, si es menor también a 4 centímetros por año entre los 6 años y la pubertad. También depende de si la historia o el examen físico generaron sospechas de un trastorno simétrico y sistémico, endocrino o genético específico, y las decisiones sobre el alcance de las pruebas deben tomarse en colaboración con un subespecialista pediátrico, pero también van a variar según los síntomas que presente el niño en el entorno clínico. Realizamos la siguiente serie de pruebas para identificar diferentes causas patológicas de baja estatura, como el hemograma completo, velocidad de sedimentación globular, proteína C reactiva. Electrolitos: creatinina, bicarbonato, calcio, fosfato, fosfatasa alcalina, albúmina, hormona estimulante de tiroides, tiroxina libre, T4, TGHA,
etc. También se debe realizar un cariotipo con una micromatriz cromosómica en todas las niñas para descartar el síndrome de Turner y los niños con anomalías genitales asociadas. También tenemos la hormona luteinizante, matutina y hormona de folículo estimulante en niños con signos de precocidad sexual. Tenemos la resonancia magnética de la cabeza y está indicada para niños con deficiencia establecida de la hormona de crecimiento. Ahora vamos a hablar un poquito de la estatura alta y del crecimiento excesivo. Como siempre, comencemos con las definiciones. La estatura alta se define como la estatura por encima del percentil 97 o más de 2 desviaciones estándar por encima de la media para edad y sexo. En cambio, el crecimiento excesivo se define por el tamaño físico y la estatura extremos, incluyendo la estatura alta, crecimiento excesivo del tejido generalizado localizado y o un aumento de la circunferencia de la cabeza, o sea, macrocefalia. A continuación se ofrece una descripción general de las principales causas de la estatura alta. Primero tenemos una variante normal, que es la alta estatura familiar constitucional, y entre las causas endocrinas hormonales tenemos en cambio una obesidad exógena, una pubertad precoz, síndrome de insensibilidad a los andrógenos, exceso de la hormona de crecimiento, hipertiroidismo, deficiencia similar de glucocorticoides, lipodistrofia generalizada, y finalmente los síndromes de sobrecrecimiento genético son el síndrome de Klinefelter, neurofibromatosis tipo 1, síndrome X frágil, síndrome de Sotos, de Weber, homocistinuria y entre otros. La alta estatura, la constitucional familiar, tenemos la altura familiar, que es también conocida como la altura constitucional, y es una variante del patrón normal de crecimiento del desarrollo infantil. Se define como una condición en la que la altura de un individuo está a 2 desviaciones estándar por la altura de la media, y bueno, tenemos el diagnóstico por medio de la historia familiar de la estatura alta, o la velocidad de crecimiento de rango normal alto, de edad ósea normal. Tenemos la diabetes gestacional, que es la causa más común de bebés grandes para la edad gestacional, caracterizado de una hiperglucemia fetal o una hiperinsulinemia fetal, por lo tanto, y los recién nacidos afectados tienen mayor peso en longitud, hipoglucemia durante las primeras horas y días de vida y no causa un crecimiento excesivo en la infancia. Tenemos el gigantismo cerebral, los bebés con este tipo de síndromes, que se llama síndrome de Sotos también, tienden a ser grandes al nacer y continúan creciendo rápidamente durante los primeros años de la infancia. La pubertad suele ocurrir temprano, lo que resulta en una fusión epifisiaria prematura y por lo tanto en la altura adulta normal en la mayoría de los casos. Las características dismórficas distintivas incluyen macrocefalia, frente alta, proyección frontal, hiperlorismo, mandíbula prominente, paladar arqueado, discapacidad intelectual, mala coordinación. La mayoría de los niños afectados tienen una edad ósea más avanzada y la secreción de la hormona de crecimiento y las concentraciones de IGF-1 no son normales en este caso, y este síndrome es esporádico en la mayoría de los casos, aunque se han descrito muchos casos familiares de segregación con un patrón autosómico dominante. El síndrome de Wettman, del que ya habíamos hablado en la clase de oncología pediátrica, tiene un patrón de crecimiento similar al de los niños con gigantismo cerebral. Tienen edad ósea avanzada y crecimiento rápido durante la primera infancia, que luego se ralentiza. La altura adulta está por encima del objetivo genético. Las características cardinales presentes en la mayoría de los pacientes son la macroglosia, defectos en la pared abdominal, como el onfalocele o gastrosquisis, también macrosomía, organomegalia, muestras de los glóbulos de las orejas, también un nuevo simple facial, etc. También otros síndromes de sobrecrecimiento es el crecimiento excesivo generalizado, que son el síndrome de Perlman, el síndrome de Gibson, Golabi-Bethel, síndrome de Weber y síndrome de Marshall-Smith. Tenemos el exceso de hormona de crecimiento, que causa gigantismo en la infancia y acromegalia después de la fusión epifisial de los adultos,
y aunque es un poco común en la infancia, se debe considerar la posibilidad de gigantismo cuando la altura excede 3 o 4 desviaciones estándar y de la ósea es normal. Puede retrasarse si la enfermedad interfiere con una secreción de una gonadotropina hipoficial. Tenemos causas de exceso de hormona de crecimiento, que como ya hemos dicho es una concentración muy rara en la edad pediátrica. Está causada en el 98% por un adenoma hipoficiario secretor o muy raramente por secreción de la misma. También en los términos asociados tenemos el síndrome de McCune-Albright, neoplasia endocrina múltiple MEN1, neoplasia tipo 4, complejo de Carney, neurofibromatosis y tumores del nervio óptico, y en la clínica una aceleración de la altura, macrocefalia progresiva, manos y pies grandes, toquedad facial con abultamiento frontal y progmatismo, dolor de cabeza y sudoración excesiva. En el diagnóstico, la mayoría de los niños presentan una estatura alta y no tienen un gigantismo hipoficiario y deben excluirse cuidadosamente de otras etiologías de crecimiento rápido en altura. Si los análisis de sangre iniciales sugieren un exceso de la hormona de crecimiento, se debe realizar una prueba de supresión de GH para hacer el diagnóstico definitivo de gigantismo pituitario. La concentración de IGF-1 es un cribado importante para la evaluación del exceso de hormona de crecimiento, ya que es un indicador de la secreción endógena de la hormona de crecimiento y es constante a diferencia de la concentración circulante de la hormona de crecimiento que varía ampliamente a lo largo del día. Los niveles de IGF-BP3 también están elevados en pacientes con una hipersecreción de la hormona de crecimiento, al igual que la prolactina. Si dichas pruebas son consistentes en el exceso de la hormona de crecimiento, pues se debe realizar una prueba de supresión de hormona de crecimiento que presente el estándar de oro para un diagnóstico definitivo. La prueba de supresión de hormona de crecimiento mide la respuesta de esta misma de manera sérica a la carga de glucosa oral. En individuos normales, la concentración de hormona de crecimiento suele caer por debajo de un microgramo mililitro dentro de las 2 horas posteriores a la carga de glucosa. La pubertad precoz es la condición más común en niñas que en niños. Puede ser central, conocida como pubertad precoz dependiente de gonadotropinas, o periférica. Y en ambos casos, el crecimiento en altura se acelera durante la infancia, a menudo con una maduración ósea marcadamente avanzada. Esto da como resultado la paradoja del niño alto, que debido al cierre epifisiario muy temprano, será un adulto bajo. La pubertad precoz central es idiopática o secundaria a la anomalía del sistema nervioso central. Las causas del hipotiroidismo periférico incluyen hiperplasia suprarrenal congénita viridizante, tumores testiculares y ováricos, también los quistes ováricos, también el síndrome de McCune-Albright, tumores secretores de gonadotropina coriónica humana y en raras ocasiones el hipotiroidismo primario de larga duración. Entonces, el hipertiroidismo es causado por una sobreproducción endógena de hormonas tiroideas o sobre tratamiento con tiroidina exógena. Eso hace que aumente el crecimiento y la edad ósea avanzada. También la deficiencia o hiperdeficiencia o insensibilidad a las hormonas sexuales y la lipodistrofia total congénita, que es rara y tiene un crecimiento excesivo, características acromegaloides, ausencia generalizada de grasa subcutánea. La deficiencia familiar de glucocorticoides es un grupo de trastornos autosómicos recesivos raros caracterizados por hipoglucemia, convulsiones y aumento de la pigmentación de la piel. La forma tipo 1 se asocia con una estatura alta y edad ósea avanzada. La tipo 2 no está asociada con estatura alta y el exceso de producción de andrógenos suprarrenales probablemente sea responsable de la estatura alta. Las pruebas de laboratorio en ambas arrojan concentraciones plasmáticas de una corticotropina. Estas corticotropinas están extremadamente altas junto con concentraciones de cortisol sérico bajas o indetectables que no responden a la estimulación
exógena de ACTH. La resistencia primaria familiar al cortisol es una causa rara de hipercortisolismo, pero puede causar un crecimiento excesivo porque la resistencia al aumento de los niveles de ACTH puede estimular la producción de andrógenos suprarrenales y la hiperpigmentación generalizada. La obesidad puede ir acompañada de un crecimiento excesivo y un inicio temprano de la pubertad, especialmente en las niñas. Estos niños generalmente tienen una producción global disminuida de la hormona de crecimiento, pero concentraciones séricas normales en el factor de crecimiento tipo insulina 1, con una estatura alta para la pubertad precoz. Sin embargo, la edad ósea puede estar avanzada, lo que provoca una fusión epifisiaria prematura con una altura adulta no aumentada. La mutación del receptor de melanocortina 4 es la causa monogénica más común de obesidad en personas con una estatura alta, y los posibles mecanismos incluyen una mayor pulsabilidad de la hormona de crecimiento, que contrasta con un nivel disminuido presente en la obesidad exógena, y un aumento de la secreción de insulina. La homocistinuria clínica es un error congénito hereditario del metabolismo de la metionina, que es causado por una deficiencia de la enzima cistianonina sintetasa, y algunas de las características clínicas son similares a las del síndrome de Marfan, con una subluxación del cristalino. El 50% de los pacientes con una homocistinuria tienen capacidad intelectual, discapacidad, y los fenómenos tromboembólicos potencialmente mortales pueden ocurrir a cualquier edad, y es común la aparición temprana de la osteoporosis. El síndrome de Klinefelter es causado por una anomalía en el número de cromosomas, en las que hay uno o dos cromosomas X con el fenotipo masculino. El cariotipo normal más común es el 47XXY. Los niños prepúberes suelen ser altos para su edad, con piernas relativamente largas en relación con el tronco, y estos pueden tener dificultades de aprendizaje, principalmente en el lenguaje expresivo. Los testículos pequeños y la ginecomastia son unas características más comunes durante la adolescencia. Puede presentarse otras anomalías genitales, como las hipospadias y la criptorquidia. Casi todos los niños entran en la pubertad, pero existe una marcada heterogeneidad en el grado de virilización. La edad ósea puede ser normal o retrasada, y esto es según el nivel. ¿Ok? Esto es según el nivel. Y la hormona, de la hormona folículo estimulante, y también de la luteinizante, y suelen ser normales en niños prepúberes, con niños, o sea, con síndrome de Klinefelter. Puede tener altas asociaciones entre adolescentes y adultos, y por lo general las concentraciones séricas de testosterona se encuentran en el rango normal, salvo en adultos. Entonces, los hombres con un 47XYY tienen una estatura alta, problemas leves de desarrollo motor y habla, dientes grandes, sinostosis radiocubital, clinodactilia, temblores, falta de coordinación, entre otras. El síndrome de Marfan es una anomalía autosómica dominante del tejido conectivo, y este tiene una mutación del gen de la fibrina en el cromosoma 15q21.1. Las manifestaciones clínicas son una estatura alta, aracnodactilia, brazos desproporcionadamente largos con respecto al tronco, también hiperextensión articular, subluxación del cristalino, petus excavatum, escoliosis, insuficiencia aórtica mitral, dilatación de la raíz aórtica. También tenemos la edad ósea normal y el tratamiento para la estatura alta, estrógenos en mujeres y testosterona en hombres. Una vez ilustradas las principales causas de la talla alta, pues pasamos al enfoque diagnóstico, a implementar cuando nos encontramos frente a un niño alto para su edad y sexo. Como dijimos anteriormente, para la talla baja, la anamnesis y la exploración física general son puntos de partida importantes para empezar a orientarse en el diagnóstico.
Veamos algunos elementos para tener en cuenta la anamnesis. Tenemos la edad de aparición de talla alta y el crecimiento excesivo intrauterino, que está presente en múltiples síndromes genéticos. También hay una tasa de crecimiento rápida en los primeros 3-4 años de vida, que también está asociada con síndromes genéticos. La estatura alta en la última infancia puede sugerir obesidad exógena o causas hormonales. La historia de la pubertad, que es la edad de los primeros signos de la pubertad, y si es temprana puede sugerir un diagnóstico de pubertad precoz o retrasada. Tenemos la historia médica pasada, incluida la historia prenatal y perinatal. También, por ejemplo, un cristalino dislocado, una dilatación aórtica pueden sugerir un síndrome de Marfan. La hipoglucemia neonatal debida a la hiperinsulinemia puede estar asociada con el síndrome de Beckwith-Wiedemann. También la historia familiar, que es el cálculo de la altura promedio de los padres y la edad de pubertad en los padres, y ayudará a considerar o descartar el diagnóstico de la estatura alta familiar constitucional. Y también, entonces, tenemos los antecedentes familiares de diagnóstico de síndromes genéticos como trastornos congénitos e endocrinopatías. En cuanto al examen objetivo, ¿cuáles son los elementos a los que hay que prestar atención? Tenemos los parámetros vitales, que son la taquicardia y la hipertensión, y pueden sugerir un diagnóstico de hipertiroidismo. También altura y velocidad de crecimiento, que la tasa de crecimiento es normal o demasiado rápida. Un aumento de la velocidad de crecimiento y una estatura alta pueden ser la única manifestación de un tumor productor de GH. De hecho, es posible que los niños no presenten características acromegálicas. Tenemos el peso. La sobrenutrición es una causa común de la aceleración de la altura. El aumento del peso precede y aumenta más rápidamente que el aumento de la altura en la obesidad exógena. Tenemos la proporción corporal y los rasgos dismórficos, la medición de la circunferencia de la cabeza, proporción en la parte superior e inferior del cuerpo y la extensión de los brazos. Es útil para identificar algunas causas de estatura alta como el síndrome de Marfan y de Klinefelter. Tenemos la identificación de características macroscópicas dismórficas como la cabeza grande o la visceromegalia. También la estadificación de la pubertad es importante en personas con estatura alta, ya que esto puede surgir una pubertad temprana o retrasada. Examen de tiroides, evaluación del campo visual, piel musculoesquelético, etc. Finalmente, ¿cuáles son las evaluaciones adicionales que podemos realizar? Tenemos el estudio de la edad ósea, una edad ósea normal en un niño alto que crece de acuerdo con su potencial genético es muy tranquilizadora. En las pruebas de laboratorio no se solicitan de forma rutinaria en casos de estatura alta o familiar constitucional, especialmente si la evaluación de la edad ósea es normal. Pero si existen dudas diagnósticas, pues se puede realizar una dosificación de los niveles de IGF-1 y IGF-BP3, una dosificación de TSH y FT4, análisis de cariotipo, especialmente en estatura alta asociada con pubertad ausente o marcadamente retrasada, amenorrea primaria o disminución del volumen testicular para descartar afecciones como insensibilidad o a los andrógenos. Las investigaciones específicas sugeridas por la historia, el examen físico y las pruebas de laboratorio son las dosis de gonadotropinas, y se recomienda también la medición de homocisteína sérica, estudios moleculares para síndromes de sobrecrecimiento, productor de hormona de crecimiento, la prueba de supresión de glucosa, que es el estándar de oro para diagnosticar ese exceso, la resonancia magnética de la hipófisis y el nivel de cortisol sérico matutino. Y muchísimas gracias por su atención. Les recordamos que ustedes pueden ver este y otros videos de PrepMir Tube en la página de inicio de PrepMir que les vamos a poner a continuación. Así que hasta la próxima.